es un día muy especial. ¿Por qué? Recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el tema. La señal definitiva que es el Señor resucitó. Yo creo que es un día de gozo, ¿verdad? Un día de fiesta para la comunidad cristiana, los que hemos creído en Cristo Jesús. Es un día muy especial para nosotros, porque esto nos conlleva a que realmente en quién hemos puesto nuestra esperanza, ¿verdad? En Jesucristo. Y la clase del día de hoy va a tratar algo muy importante, que es la resurrección de Jesús hace posible la vida eterna, que es lo que nos lleva a cada uno de nosotros. ¿A dónde vamos a ir el día que partamos de este mundo? Y vamos a estar meditando en el Evangelio de Juan, capítulo 20, los primeros 2 versículos, 1 y 2, y después saltamos a los versículos 11 al 18. Para esto, me gustaría que si estamos hablando del capítulo número 20, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 18. Ahorita lo vamos de una manera en junta todos hasta el versículo 18. Pero vamos, Evangelio de Juan, capítulo 20. Si tienen sus libros. ¿Perdón? ¿Es parte del libro? Sí. ¿Cuál es? Es en la página 71, hermano. No ha venido estos días. Ok. Vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios para que el Señor nos bendiga y realmente que sea el Señor, su Espíritu, el que nos habla a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, porque en este día, Señor, es de gran alegría en nuestros corazones. Gracias, Padre, porque en este día recordamos, Señor, que tu Hijo ha resucitado y que está a tu diestra. Gracias, Padre, porque a la misma vez, Señor, podemos encontrar que tenemos esperanza en tu Hijo amado. Gracias, Padre, porque a través de las Escrituras nos recuerdas, Padre bendito, que el sacrificio de tu Hijo por nosotros, Señor, no fue en vano. Permite, Padre, que este día, Señor, podamos reflexionar, recapacitar, Señor, del amor que tú nos tienes, a través de los hechos y las cosas que sucedieron, que Señor lo refuerce en nuestra vida la decisión que hemos hecho por tu Hijo. Esta mañana, Señor, yo te pido para que a través de la clase de Escuela Dominical, Señor, nos hable, Señor, y que podamos tener más en claro lo que usted ha hecho por nosotros. Ruego por cada uno de mis hermanos, los que ya se encuentran aquí presentes, Señor, por su deseo, Señor, de escuchar de tu palabra, de aprender cada día más, Señor. Cada uno de nosotros tenemos algo, una experiencia que hemos vivido, Señor, a tu lado, y que a través de las clases, Señor, venimos a reforzar lo que usted nos ha enseñado. Gracias, bendito Dios. Agradecidos estamos a través de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a empezar con nuestra clase. La señal definitiva. El punto principal. ¿Qué es el punto principal? La resurrección de Jesús hace posible la vida eterna. Y esto es una realidad, ¿no? La vida eterna. El punto principal que a todo ser humano le interesa. ¿A dónde vamos a ir el día que partamos de este mundo? Aplicación para la vida. ¿Alguien quiere leerla, por favor? Aplicación para la vida. Adelante, mi hermano. Todos enfrentamos momentos en los que tenemos que sacrificar algo importante por el bien de alguien más. Piensa en un padre que trabaja largas horas sacrificando su tiempo libre, su comodidad para asegurar que su familia tenga todo lo necesario. Una madre que renuncia a su avance profesional para cuidar de sus hijos. Estos actos de sacrificio, aunque dolorosos, reflejan un amor profundo y un compromiso que genera una mayor bendición. El sacrificio es una parte integral de nuestras vidas y a menudo implica dejar de lado nuestras propias necesidades y deseos por el bienestar de otros. Estos momentos nos desafían a valorar lo que realmente valoramos y actuar de acuerdo con las prioridades establecidas. En esta sección exploraremos el sacrificio supremo de Jesús en la cruz. Un acto de amor y entrega que transformó el curso de la historia. Veremos cómo su sacrificio nos ofrece una profunda comprensión del amor de Dios y cómo su resurrección nos da poder para vivir vidas de justificación. Amén. Gracias, mi hermano.
Muchas gracias. A través de lo que acabamos de mirar, podemos encontrar que en esta vida muchos de nosotros hemos hecho algunos sacrificios en nuestra vida. Hemos dejado, como dice la frase, tiempo con nuestras familias, con nuestros seres queridos, por tratar de cumplir compromisos que hemos adquirido para poder salir adelante en esta vida. Hay quienes han sacrificado su vida por el bien de otras personas, la salud de algunos otros, ¿verdad? Pero al final de cuentas, el mayor sacrificio que nosotros podemos recordar es el que el Señor Jesús hizo en la cruz por nosotros, para darnos perdón de nuestros pecados. Entonces, realmente nosotros tenemos que valorar lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. El Evangelio de Juan, capítulo 20, nos habla de ese gran amor que se tuvo por el Señor Jesús. Como los discípulos, al venir y reconocer la grandeza del Señor Jesús, hicieron lo posible por estar a su lado. Juan, capítulo 20, versos 1 y 2. ¿Quién lo quiere leer? Me gustaría la participación de todos. Algunos ya participaron, alguien más, diferente. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio que estaba la piedra del sepulcro. Entonces corrió y se fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que llamaba Jesús, vestido. Se han llevado después del sepulcro al Señor, y no sabemos a dónde le han puesto. Gracias, hermano. Son dos versículos que en la historia empieza el relato de lo que sucedió un día como hoy, ¿verdad? Déjenme les recuerdo, mis hermanos, que los tres evangelios anteriores, Mateo, Marcos y Lucas, hablan del mismo hecho, pero cada uno de ellos tiene una perspectiva de forma diferente. Juan lo tuvo muy de cerca, fue el que vivió más de cerca esta experiencia del día de la resurrección. Por eso cuando él escribe, lo escribe con más a detalle, más profundo. Y él empieza hablando acerca de una persona que es María Magdalena. Ok, vamos a empezar con lo que nos está escrito en la descripción. ¿Alguien quiere leer? Luego de la muerte de Jesús, aquí se describe el primer día de la semana, cuando María Magdalena fue al sepulcro y encontró que la piedra había sido removida. Este detalle que María fuera temprano en la mañana, mientras aún estaba oscuro, indica su profunda devoción y amor por Jesús. En la cultura judía, el día comenzaba al atardecer, por lo que el primer día de la semana aquí se refiere a lo que nosotros consideramos domingo. María Magdalena, al igual que otras mujeres, fue una seguidora cercana de Jesús y estuvo presente en su crucifixión. Su visita temprana al sepulcro muestra su deseo de honrar a Jesús, incluso en la muerte. Al ver la piedra removida, María corrió a informarles a Simón Pedro y a otro discípulo y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Juan 22. La reacción de María es de confusión y angustia, ya que asume que el cuerpo de Jesús ha sido robado. Este malentendido inicial destaca la humanidad de los discípulos y su incapacidad para comprender por completo las profecías de Jesús sobre su resurrección. En Mateo 16:21, ya Jesús había enseñado a sus discípulos que él debía ser entregado, morir y resucitar al tercer día, pero aún así el impacto emocional del evento los deja desorientados. La acción de correr a informar a los discípulos muestra la comunidad y la cercanía entre hermanos en la fe, así como la fortaleza que comparten en momentos de crisis. La mención de aquel a quien amaba a Jesús, por lo general se refiere a Juan, el autor del Evangelio. Este detalle personalizaba la narrativa y refuerza la idea de que los eventos
Magdalena y los discípulos se convierten en el preludio de la revelación más grande, la resurrección de Jesús. Esa interacción inicial y confusión que experimentaban los discípulos refleja la transición de la oscuridad a la luz, tanto literal como espiritualmente. En este contexto, la resurrección de Jesús no solo es un evento histórico, sino también una declaración poderosa de que la vida y la luz han triunfado sobre la muerte y la oscuridad, tal como Jesús prometió en Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este pasaje prepara el escenario para el descubrimiento del sepulcro vacío y el encuentro con el Cristo resucitado, reafirmando la esperanza y la fe en la promesa de la vida. Amén. Gracias, mi hermana. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vimos 2 versículos y ya vimos un poco de la descripción con respecto a lo que envuelve esta relación entre los discípulos y el Señor Jesús. Abigail, terminaste con la escritura. ¿La puedes poner en la pantalla, por favor? Algunos detalles que quiero compartirles con respecto a lo que es la resurrección, lo que el Señor Jesús vivió. Dice, pruebas de la resurrección. Jesús murió realmente. Hay muchas opiniones sobre la resurrección de Jesús, pero la mayoría de las personas concuerdan en que Jesús es una persona real, que fue crucificada por los romanos. En las ejecuciones romanas era necesario que se comprobara fehacientemente la muerte. Si la persona que la llevaban a cabo no completaban la ejecución, o si la persona sobrevivía, escapaba, o el soldado a cargo debía pagar con su propia vida. Además, todos los relatos coinciden en que Jesús fue sepultado en una tumba. Los hombres que lo llevaron el cuerpo para sepultar en la tumba que estaba custodiada por soldados romanos eran seguidores de Jesús. Sus propios seguidores no lo pudieron sepultado si no hubieran creído que Jesús estaba realmente muerto. Actualmente, la crucifixión que practicaban los romanos sigue siendo considerada una de las formas de ejecución más dolorosas. Los castigos que precedían a la cruz eran suficientes para matar a muchos criminales y agregar a la cruz tanta violencia previa solo aporta más certeza sobre la muerte de Jesús. Hay otra cosa más adelante. Disculpe porque no le alcanzo, mi vista no me llega hasta por allá. Aunque sí me gustaría que siguieran leyendo la siguiente. La siguiente parte nos dice, la tumba de Jesús estaba vacía, dice la segunda parte. Dice, el argumento más convincente que demuestra que la tumba estaba vacía es el hecho de que los romanos y otros funcionarios judíos de alto rango acusaron a los seguidores de Jesús de haber robado el cadáver en Mateo 28, del 11 al 15. Al realizar tal acusación, estaban confirmando el hecho de que la tumba había sido ocupada por el cuerpo de Jesús, pero ahora estaba vacía. Si la tumba no hubiera estado vacía, cualquier noción de resurrección hubiera sido descartada fácilmente. Si los discípulos escondieron el cuerpo de Jesús para dar la imagen de que la tumba estaba vacía, fue un secreto que todos llevaron a su tumba, aunque fueron martirizados por afirmar que se había producido la resurrección. Ninguno jamás se retractó. Esta es una forma, mis hermanos, de comprobar que los romanos querían justificar de que los discípulos habían robado el cuerpo del Señor Jesús, pero si se ponían a investigar, podían decir, bueno, entonces se lo robaron, entonces sí estuvo ocupado la tumba, y cómo fue que se lo robaron, si había soldados. Entonces hubieran originado una serie de controversias, una serie de preguntas que hubieran puesto en evidencia muchas actividades de los romanos que no coincidían con sus alegatos en cuanto a la persona del Señor Jesús.
Otro punto importante, muchas personas vieron a Jesús vivo, o sea, después de haber resucitado. Dice, después de aparecerse en las mujeres, Jesús se apareció a muchos otros de sus seguidores. En una ocasión, según dice la Biblia, hubo más de 500 testigos al mismo tiempo. En 1 Corintios 15 al 6 es lo que nos dice. Si tal cantidad de personas estaban de acuerdo en lo que habían visto, es razonable deducir que estaban diciendo la verdad. Otra prueba de que el Señor Jesús había resucitado. Por último, los seguidores de Jesús mantuvieron el mismo relato. Dice, los discípulos de Jesús pasaron el día después de su muerte solos, dispersos, confundidos, sufriendo. Se sentían derrotados, pero esos mismos hombres luego defendieron con valentía el mensaje cristiano, aún frente a la disyuntiva de abandonar el mensaje o perder la vida. Eligieron la muerte, creían con total seguridad que habían visto por sí mismos a Jesús vivo, y esa era una verdad por la que valía la pena morir. Interesante, ¿no? Que no solamente fue un relato bíblico o algo que se contó en aquellos tiempos, sino que realmente hubo pruebas fehacientes, o sea, verídicas de que el Señor Jesús había resucitado, había sido crucificado y que a la misma vez el Señor resucitó. Y muchas de estas cosas se pudieron comprobar. Bien, pero entonces en nuestra clase nos habla el escritor de Juan, el Evangelio de Juan, que el primer día de la semana es empezando las actividades de la comunidad entre entonces, que venía siendo para nosotros un domingo, como nosotros lo tenemos por costumbre. Entonces dice que fue una mujer a la tumba. De antemano sabemos ya todo el relato, ¿verdad? A qué iba esta mujer, cuál era la costumbre y lo que se encontró en este momento. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Quién era María Magdalena? ¿Alguien recuerda? Una seguidora de Jesús. ¿Qué más sabemos de ella? Me gustaría saber que comenten, porque es interesante estos detalles. ¿Qué más sabemos de María Magdalena? Una mujer que presenció muchos de los eventos en que el Señor Jesús estuvo presente, ¿verdad? Pero algo antes de todo esto, ¿dónde aparece María Magdalena? Parece que no tenía una reputación muy buena, ¿no? Ella de una ciudad llamada Magdala. Sí, Magdala. Una ciudad llamada Magdala, por eso se referían a Magdalena. Sí, pero ¿cómo fue que empezó esa reacción, esa comunión con el Señor Jesús? ¿Qué es lo que quiero saber si usted lo sabe? ¿Cómo fue que tuvieron ese encuentro entre el Señor Jesús y María Magdalena? ¿Cómo fue que ella empezó a seguirlo? ¿Por qué causa? No. Recuerden que al Señor Jesús había varias mujeres, entre ellas una que se llamaba María Magdalena, María la madre de Jesús, había otra que se llamaba Juana, había otra... No, mi hermano, no fue ella. Parece que ella fue la que enjugó los pies de Jesús con su cabello. No, mi hermano, no fue ella. No fue ella. La que enjugó los pies del Señor Jesús con sus cabellos fue, creo que fue la hermana de Lázaro, Marta. No, fue María. Fue María. Pero María Magdalena creo que el Señor le sacó unos demonios. Exacto. No es lo que la gente ha sacado por ahí de que era una prostituta. No. No es, eso no es. Eso es lo que quiero establecer, mis hermanos. Para poder entender todo este panorama, tenemos que conocer que realmente sabemos de quién es el Señor Jesús. Sabemos de todos esos detalles, pero también de María hay que saber quién para poder entender cómo fue, por qué fue la relación tan íntima, tan estrecha entre el Señor Jesús y María Magdalena. María Magdalena fue una mujer a la cual el Señor Jesús le expulsó 7 demonios.
Una mujer que estaba atormentada y que realmente cuando fue liberada se sintió tan agradecida por el Señor Jesús que realmente ella desde ese momento tomó su decisión de seguir al Señor Jesús en todo momento. En todo momento estuvo siguiendo al Señor juntamente con los discípulos. Ella no fue llamada, pero ella por su voluntad propia fue siguiendo a los discípulos y estuvo presente en muchos milagros, en muchos mensajes del Señor Jesús. Estuvo presente en el juicio injusto, estuvo presente en la crucifixión. Fue la principal mujer que vino a comprobar la resurrección del Señor Jesús. Pero aquí en esta parte nos habla que fue ella la que fue a la tumba con el firme propósito de ungir el cuerpo del Señor Jesús con los aceites aromáticos. Una de las costumbres que se tenía en aquel entonces era ese, ¿verdad? De cuando se amaba mucho a un ser querido que había fallecido, se le ungía con aceites aromáticos para preservarlo el mayor tiempo posible, ¿verdad? Pero realmente era solamente un acto de amor de la persona viva sobre su ser querido, ¿verdad? Un acto de amor fraternal, de un amor inmerecido, como un amor que querían demostrar ungiendo su cuerpo. María Magdalena no tenía necesidad, mas sin embargo sintió ese cariño, ese afecto por el Señor Jesús para ir a hacer este acto. Bien, pero enfocándonos en lo que ella encontró en ese día en la tumba, ¿qué fue lo que vio ella? Dice que aún siendo oscuro, el sepulcro vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Qué creen ustedes que haya pensado ella cuando encontró el sepulcro abierto? ¿Algún sentimiento que usted me puede decir que haya sentido? Angustia, preocupación, ¿verdad? Sí, hay una serie de cosas que pasan por nuestra mente y por nuestro corazón, ¿verdad? Yo creo que María, esto fue lo que sintió en este momento. Dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro, al otro discípulo al que amaba a Jesús, y le dijo, si ha llevado al sepulcro del Señor y no sabemos dónde le han puesto. Fíjense que aquí habla acerca de que María fue a estos dos discípulos. Habla de Simón Pedro y el otro discípulo al que el Señor Jesús amaba. También se habla acerca de que María amaba también al Señor Jesús. Pero ahora explíqueme, de lo que hemos aprendido en las clases de escuela dominical, ¿qué clase de amor era este? La hermana Estela dijo algo muy importante, que tiene que haber sentido rabia también. ¿Cómo? Tuvo que haber sentido rabia por no encontrar a su maestro ahí, y pensar que, ¿cómo podríamos decir? Llevarse el cuerpo muerto. Ah, sí, claro. ¿Qué clase de amor sería el que había entre el Señor Jesús y Juan, el discípulo amado? Que el mismo Juan sintió el impulso de ir a ver dónde habían dejado a su maestro, así como María se preocupó porque no encontró el cuerpo del Señor Jesús. ¿Qué clase de amor sería este? Hemos hablado mucho de... ¿Perdón? No. El amor filial. El amor filial es un amor realmente que es de amistad, es un amor afectivo, un amor que realmente se describe como desinteresado. El amor que realmente sentía el Señor Jesús hacia sus discípulos y hacia la humanidad completa era uno diferente. ¿Cuál cree usted? ¿Qué? No. Ah, sí, perdón, el amor agape. El amor agape es un amor desinteresado, sin ningún interés en que si yo te amo, tú me vas a dar algo. Es un amor sufrido, un amor que realmente desprende todo tu ser hacia esa persona. Pero ese único amor es el amor que Dios demuestra por su creación, el ágape. Que muy difícilmente nosotros pudiéramos sentirlo porque a veces nosotros lo condicionamos.
Pero el amor filial, no, el amor filial es de amistad, también un amor que realmente queremos demostrar. Cuando recibimos el mismo afecto, nos lo damos, ese es el amor filial. Y el agape no, el amor agape es el amor que Dios da hacia su creación y sobre todo al hombre, aunque el hombre no le pague con la misma moneda a Dios. ¿Sí me explico? Hablo de este tipo de amor, de clases de amor, mis hermanos, porque esto es lo que realmente había entre el Señor Jesús y sus discípulos. Ahora, cuando el Señor Jesús ya no está con ellos demuestran este afecto hacia nuestro Dios, el amor filial, el amor agradecido delante de Dios por todo, porque cada uno de los discípulos, así como María Magdalena, recibieron de una forma o de otra una bendición de parte del Señor Jesús. Y esto pudiéramos decir que explica el por qué se preocuparon de que cuando fueron a la tumba no lo encontraron. Entonces, es importante saber que ellos se preocuparon por no encontrar al Señor Jesús. Pero se les olvidaba también otro detalle que es muy importante, que al Señor Jesús ya les había dicho de que Él iba a sufrir, que Él iba a morir, que iba a ser entregado. Y el Señor Jesús se los había estado mencionando que en estos momentos, estando pasando por esta situación difícil de haber visto cómo el Señor murió, se les olvidó lo que el Señor Jesús ya les había dicho en el libro de Lucas, Lucas, en el libro de, el libro de, ahorita lo estaba viendo, Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16, versículo 21, ahí está cuando el Señor Jesús les menciona, les dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Les ha pasado, mis hermanos, a ustedes que cuando están en una situación difícil, problemática, se les olvida algunos detalles por cumplir o por atender que está en su diario vivir? Aquí a María, como a los discípulos, se les olvidó lo que el Señor Jesús ya les había dicho, que le era necesario pasar por esta situación. Y realmente no es que estén justificado o justificado que se preocuparan, ellos simplemente estaban desbordados en el amor hacia su maestro. Y tanto fue el dolor que se olvidaron de lo que el Señor les había dicho, que él iba a ser entregado, iba a pasar por todas estas cosas que ellos presenciaron en esa ocasión. Y entonces ellos realmente pues dijeron, imposible recordarnos de todas las enseñanzas que el Señor Jesús nos dio. Pero con el paso del tiempo lo fueron recordar. Una de las enseñanzas que el Señor Jesús les había dado. Entonces, pero una de las cosas que tenían que aprender de eso, ellos era lo que el Señor Jesús les dice en el Evangelio de Juan, capítulo 11, 25, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En verdad, eso era lo que el Señor quería que recordasen ellos cuando Él ya no estuviera. Y que quiere que nosotros recordemos hoy en día. Fíjese que hay una cosa muy interesante y que me hace pensar a mí. Acabamos de pasar por una semana completa en la que en nuestros países donde nosotros venimos se recuerda como la Semana Santa. Una semana en que se recuerda los últimos días del Señor Jesús. E incluso en algunas otras enseñanzas se les hace hasta la representación del Vía Crucis o de la Pasión de Cristo. Y eso lo enseña la palabra de Dios porque está escrito, porque los discípulos lo escribieron y está plasmado en la palabra de Dios. Y está bien. Pero lo más triste, mis hermanos, de todo eso es que muchas de las enseñanzas que se dan es que presentan a un Cristo todavía crucificado en una cruz. Y esto no lo enseña la palabra de Dios.
aún en la cruz, sin el cuerpo, representa solamente el sacrificio, el dolor que el Señor Jesús padeció en ese lugar. Pero de todas esas cosas, lo más importante de todo lo que el Señor pasó y sufrió y que derramó su sangre por usted y por mí, todo esto, mis hermanos, lo más importante de todas esas cosas, hermanos, y que nosotros como cristianos debemos recordar y debemos reafirmar en nuestro corazón, es que el Señor Jesús resucitó. Amén, amén. Hoy en día, mis hermanos, eso es importante porque esa es la gran fiesta que el cristiano verdadero, que el que ha amado al Señor Jesucristo, realmente debemos celebrar. Sí es importante recordar lo que el Señor Jesús hizo en la semana, en su tiempo, cuando enseñaba, en sus últimos días. Pero lo más importante que nosotros debemos recalcar es esto, que el Señor Jesús resucitó. Por eso estamos aquí, por esa esperanza de nuestra vida. Amén. Si él no hubiera resucitado, era una señal de que el Señor había aceptado su sacrificio. Exacto. Pero al resucitar, el Señor aprobó lo que él había hecho y con eso nos reconcilió consigo mismo. Exactamente. ¿Tiene algún otro comentario? Mis hermanos que acaban de llegar, los voy a poner a leer. A los dos. No sé qué, pero no. Mateo capítulo 20, versículos del 11 al 16. Si tienen sus Biblias, está bien. Si tienen su libro de clase, adelante que nos quieran. Juan capítulo 20, versos 11 al 16. Dice para mi hermana, John chapter number 20, and verses 11 through 16. That's right? I don't speak English. Okay, good. No, hombre. Gracias. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Juan, ¿qué, perdón? 20, 21. del 11 al 16. Le digo, por llegar tarde. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor, no sé dónde le han puesto. Cuando habían dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Raboní. Así es la pronunciación. Raboni. Raboní. Amén. Que quiere decir maestro, ¿verdad? ¿Alguien quiere leer lo siguiente, mis hermanos? María Magdalena estaba fuera del sepulcro llorando cuando se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había de estar el cuerpo de Jesús. Los ángeles, insinuando que tenían buenas nuevas, le preguntaron por qué lloraba, y ella respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Juan 23. La respuesta de María muestra su profundo amor por Jesús y lo desgarrador que es no saber su paradero. A pesar de la presencia de los ángeles celestiales, su dolor y confusión son tan profundos que no parecen sorprenderse ni consolarse por su aparición. Aprendemos en este pasaje que muchas veces nuestras emociones pueden oscurecer la percepción de la realidad. Sin embargo, María se volvió aún sin reconocerle de inmediato, vio a Jesús. Él hizo la misma pregunta: ¿por qué lloras? Y añadió: ¿a quién buscas? Ella, desesperada, clamó que
debido a su estado emocional alterado, pero también porque Jesús estaba en su cuerpo glorificado. En ese momento de intensa búsqueda y dolor, María no pudo ver la verdad que estaba frente a ella. El pasaje destaca cómo la desesperación y la tristeza pueden nublar nuestra visión espiritual, impidiéndonos reconocer la presencia de Jesús en nuestras vidas. En Lucas 24:16, los discípulos en el camino a Emaús también fueron incapaces de reconocer a Jesús hasta que Él mismo se reveló a ellos, mostrando que la percepción espiritual a menudo requiere una autorrevelación de parte de Dios. Sin embargo, cuando Jesús le dijo, María, entonces reconoció su voz de autoridad y poder, por lo que respondió, Raboni, que significa maestro, Juan 20:16. Este momento de reconocimiento es profundamente personal y conmovedor. La voz de Jesús llamándola por su nombre rompe a través de su dolor y confusión, revelando su identidad y presencia resucitada. Este acto de Jesús llamándole por su nombre resalta la relación personal e íntima que tiene con sus seguidores. En Juan 10:3-4 Jesús dice, a sus ovejas llama por su nombre y las saca, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Este encuentro personal no solo transforma la tristeza de María en gozo, sino que también confirma la realidad de la resurrección de Jesús, ofreciendo esperanza y fe renovada a todos los creyentes. La resurrección de Jesús no solo demuestra su victoria sobre la muerte, sino que también establece una nueva relación con sus seguidores basada en su presencia viva y continua. Amén. Gracias. Bien, aquí tenemos otro panorama. Aquí tenemos cómo es que María, adelante, no se preocupe, cómo María está tan angustiada por la situación o por la cuestión que está viviendo que no reconoce a los ángeles que estaban en la cueva. ¿Verdad? A los ángeles. La situación emotiva que tenía en ese momento María realmente hizo que su mente se nublara por su angustia que ella estaba sintiendo en ese momento. Entonces realmente cuando una persona está pasando por situación tan difícil en su vida, así es como sucede, que nos desviamos completamente en nuestra mente. Nuestros pensamientos se nublan, nuestras preocupaciones se hacen más intensos en nuestra vida. Nuestra preocupación son tan fuerte que dejamos pasar detalles tan importantes como en este caso, como María no reconoció a los ángeles que estaban sentados en la parte donde habían puesto hacia Jesús. Usted se puede imaginar el dolor que sentía ella, que ni aún al Señor Jesús lo pudo reconocer. Y entonces, ¿cómo fue que María lo vino a reconocer? Hasta que le dijo María, por la voz. Yo creo que el Señor cuando habla al corazón de los hombres, nos habla a nosotros en nuestra vida, nos hace temblar, mis hermanos. Cuando el Señor te habla a través de la Escritura, yo no sé si usted lo ha sentido, pero muchas veces se siente el sentir de que el Señor nos está hablando. Cuando estamos leyendo o estamos escuchando un mensaje que nos está hablando directamente en nuestro corazón. ¿Cuántas veces no hemos escuchado mensajes de pastores cuando nos hablan y que estamos nosotros muy susceptibles por alguna razón en nuestra vida? Y cuando escuchamos un mensaje podemos sentir que el Señor nos está hablando a nosotros. ¿Cuántos testimonios no hay en la vida de personas que dicen, ¿cómo este pastor que no me conoce? Es la primera vez que vengo a esta iglesia y este pastor que no me conoce está escribiendo mi vida? Y
cuando los pastores hacen el llamado al arrepentimiento o el llamado a aceptar a Cristo, son tan susceptibles y aceptan a Cristo porque oyen la voz del Señor. No están oyendo la voz del hombre, están oyendo la voz del Señor a través del Espíritu Santo. María lo pudo comprobar en ese entonces. Además, el pasaje bíblico que leímos hace un momento, que nos habla de Juan capítulo 10, 34, dice Jesús, dice, a sus ovejas llama por su nombre y las saca, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Fíjense que tan interesante es que María no reconoció al Señor Jesús. ¿Sabe quién más no lo reconoció? Y muy cercano al Señor Jesús. ¿Quién cree? No. Juan. El libro de Apocalipsis habla que cuando fue llevado en sueños a la presencia de Dios, dice que vio a uno como ¿qué? Un ángel. Y que en su muslo estaba escrito su nombre, Rey de Reyes. Y él pudo comprobar que era el mismo Señor. Aún el apóstol Juan, cuando estuvo en la presencia de Dios, no reconoció al Señor Jesús. Nosotros que nunca lo vimos, nos podemos imaginar cómo fue su apariencia física cuando él estuvo entre los hombres, que nunca lo conocimos. Tal vez no nos damos una idea. Nos han presentado una imagen, mundialmente hablando y tradicionalmente hablando, de un rostro de una persona de tez blanca, ojos verdes y pelo largo, pero pelo rubio, que realmente a lo mejor ni el caso. Porque no hay nada real comprobado de que el Señor Jesús tenga ese tipo de apariencia. Pero ¿qué más da la apariencia? Lo que sí importa es que cuando el Señor te habla y te habla en el corazón, lo puedes reconocer. Y es como, nosotros somos como las ovejas, que reconocemos a nuestro Salvador por su voz. Cuando nosotros hemos seguido su palabra y hemos aprendido a escucharla a través de la lectura, a través de los mensajes, aprendemos a escuchar la voz del Señor a través del Espíritu. Y eso es como el Señor trabaja en nuestras vidas, en tu vida y en mi vida. Por eso María, cuando estaba en estos momentos tan difíciles de angustia y de dolor, pues no lo reconoció. Hasta que el Señor Jesús le habló. Habla también de los discípulos que iban en camino de Emaús, no lo reconocieron. Y yo no creo que esos dos discípulos que iban a Emaús no lo hayan visto cuando estaba vivo. Entonces, es una prueba real, fehaciente, de que muchas personas de su época no lo reconocieron, ni usted ni yo lo vamos a reconocer. Aunque nos presenten una apariencia de un hombre simpático, un hombre de tez blanca, ni al caso. Esa no es la verdad. La verdad es que el corazón no se le puede engañar. La palabra del Señor es tan grande y tan grata que al escuchar esto nos hace realmente vibrar con su voz, ¿verdad? Cuando el Señor nos habla. Entonces nosotros debemos de realmente no solamente preparar nuestra mente, sino también nuestro corazón para escucharlo. Debemos de rogar al Señor para que el Señor nos quite nuestra dureza de nuestro corazón y que podamos escuchar su voz. Porque a veces también podemos decir, pues yo he orado al Señor, yo he hablado con el Señor sobre un asunto u otro, he hablado con el Señor, pero no escucho nada, no siento nada. ¿Sabe por qué? Porque no hemos sido fieles delante de Dios. Y no es un reproche, mis hermanos, porque el Señor nos reprocha, aún eso no nos reprocha. El Señor nos ama tanto que nos da el tiempo a que nosotros sigamos, porque en un momento dado vamos a escuchar la voz del Señor. Usted y yo lo vamos a escuchar, si somos fieles. Y aunque usted haya tenido experiencias de vivir en el Evangelio y que el Señor le ha hablado, le ha enseñado, mis hermanos, usted, mientras viva, nunca va a dejar de vivir experiencias con el Señor. Un día una cosa
otro día otra cosa y otro día otra cosa. El Señor nos va a ir enseñando cosa tras cosa, porque el Señor nos va a ir formando, nos va a ir formando. Hay una enseñanza del alfarero, que el alfarero le da molde a una vasija, ¿verdad? Al gusto de él. Bueno, el Señor Jesús es ese, el alfarero que nos está moldeando, nos está dando forma para estar en su reino. Entonces, de esta manera, el Señor quiere que nosotros seamos sensibles a su voz. Amén. ¿Le deja a usted algo esta porción de la palabra del Señor? ¿Le enseña algo? Porque aquí hay una pregunta que dice, ¿qué importancia tiene que Jesús conozca tu nombre? ¿Qué importancia tiene que el Señor Jesús le conozca por su nombre? Él lo sabe todo. ¿Perdón? Porque Él lo sabe todo. Porque Él sabe todo de nosotros. Todo de nosotros, no solamente nuestro nombre. ¿Sí? Desde el día que nacemos hasta el día que vayamos a morir. ¿Verdad? Entonces, eso es algo para reflexionar, mis hermanos. Algo que nosotros debemos de poner en práctica. Escuchar la voz de nuestro Dios. Amén. Vamos a seguir adelante. Juan capítulo 20, versículos 17 al 18. 20, 17 y 18, dos versículos. ¿Alguien me quiere leer, por favor? Le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén, gracias. ¿Alguien quiere leer lo que sigue avanzado en nuestra clase? En este pasaje vemos a Jesús diciéndole a María Magdalena que no se aferre a él, pues aún tiene una agenda por cumplir, por culminar con su ascensión a la diestra del Padre. Este mandato de Jesús es significativo para varias razones. Primero, indica que su ascensión es inminente, un evento crucial en la comprensión de su resurrección y misión. La ascensión de Jesús es un momento clave que marca su regreso a la gloria celestial y a su exaltación a la derecha del Padre, como menciona en Hebreos 1:3. Además, al referirse a Dios como mi Padre y vuestro Padre, Jesús establece una nueva relación entre Dios y los creyentes, destacando la adopción de los seguidores de Cristo en la familia de Dios. El mensaje que Jesús encarga a María Magdalena también es fundamental. Le pidió que fuera a sus hermanos y les informara sobre su inminente ascensión. Al usar el término hermanos, Jesús no solo se refiere a los discípulos como sus seguidores, sino que también enfatiza la nueva relación de hermandad y comunión que se ha establecido a través de su resurrección. En Romanos 8:29, Pablo escribió que Jesús es el primogénito entre muchos hermanos, destacando la idea de que los creyentes son coherederos con Cristo. Este cambio en la relación de discípulos a hermanos indica la profundidad del vínculo que creyeron la resurrección y la obra redentora de Jesús, mostrando que ahora todos los creyentes tienen un acceso directo y personal al Padre. María Magdalena, obediente al mandato de Jesús, fue y anunció a los discípulos que habían visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Este testimonio es significativo porque ella es la primera en proclamar la resurrección de Jesús, convirtiéndose en la primera mensajera del Evangelio de la resurrección y experiencia personal. Ver al Señor resucitado y escuchar sus instrucciones refuerza
relevante, ya que en este contexto del primer siglo el testimonio de una mujer no se consideraba fiable, no tenía real valor. Sin embargo, Jesús eligió a María para este importante anuncio, mostrando que en el reino de Dios todos son valorados y tienen un papel importante que desempeñar. Este encuentro también resalta la importancia del testimonio personal en la propagación de la fe, como se ve en otros pasajes del Nuevo Testamento, donde los apóstoles y seguidores de Jesús comparten sus experiencias personales para testificar sobre su poder y resurrección. Hechos 4:20. Amén, gracias mi hermano. Ahora bien, aquí tenemos ya el último evento de nuestra clase con respecto a lo que es el tema de nuestra clase. La resurrección de Jesús hace posible la vida eterna. ¿Por qué cree que el Señor Jesús no dejó que María lo tocara? ¿Por qué cree? Él lo dice ahí. Ajá. ¿Cómo lo explica? No me toco, que no ha subido al cielo. Okay. Pero, ¿qué había con eso? ¿Cómo podemos explicar de que el Señor tenía que subir al cielo? ¿Qué era la diferencia de subir o no subir? Él no era, o sea, un humano, o sea, una persona así como nosotros. Exacto. O sea, él era Dios, o sea, ya su cuerpo estaba glorificado. Dice, no me toques porque no ha subido a mi Padre. Realmente, el cuerpo del Señor Jesús, el Señor Jesús, ya no era el mismo de que estaba allí. Él tenía que estar delante del Padre Celestial para que realmente pudiera recibir la gloria y la honra que Él había tenido en tiempo pasado. Tenía que estar en presencia de su Padre Celestial antes de venir a los discípulos y mostrarse a ellos, mostrarse como Cristo resucitado. Es importante para el Señor Jesús cumplir con todo lo establecido por Dios antes de hablar a los discípulos. El ser glorificado, mis hermanos, era importante para Él, porque Él tenía que mostrarse ante el Padre Celestial y después venir y mostrarse a los discípulos. Porque recuerden que después de que el Señor resucitó, el Señor Jesús ahora podía estar en un lugar y después podía estar en otro lugar, hablando a los discípulos de diferentes formas, en diferentes tiempos. No como lo hacemos, o lo hizo él mismo en el tiempo cuando él estuvo evangelizando, hablando a las multitudes. Él tenía que trasladarse de un lugar a otro, juntamente con sus discípulos. Ahora no, ahora él podía estar con un grupo y después ir y estar con otro grupo de una forma glorificada. Era importante para el Señor Jesús mostrarse a sus discípulos, a sus seguidores, de que Él había resucitado y que todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento, o para nosotros es el Antiguo Testamento, lo que se había dicho en el pasado, lo que estaba escrito en los libros del Pentateuco, como les llaman los judíos, en las Escrituras, se estaba cumpliendo. Él tenía que demostrar que realmente todo estaba cumplido como lo había establecido Dios. El hecho de que él tuvo que incluso aparecerse a 500 personas, pues imagínense. Interesante, porque no es que él tenía que, sino quería demostrar que él había resucitado, que realmente él había vencido a la muerte, había dejado la tumba y que realmente estaba vivo. Y que estaba vivo por usted y por mí, para que realmente nosotros tengamos fe en Él y sigamos adelante. En esta cosa, cuando habla después el Señor Jesús con María, dice, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dice, ve a mis hermanos, ahora ya no les llamo discípulos, eso es una cosa importante. Que ahora el Señor Jesús nos mira como iguales, aunque no lo somos, déjenme digo.
Él los llama hermanos. Él se rebaja todavía a nuestro nivel para que nosotros no nos sintamos solos, sin esperanza. Siempre nos da la oportunidad de que nosotros podamos creer en Él y que tengamos esperanza de que estaremos algún día en su presencia. ¿Verdad? Ahora dice, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Recuerden que cuando el Señor Jesús fue crucificado en la cruz, se rompió el velo del templo, dejando abierta la oportunidad de que el hombre pueda venir a la presencia de Dios. Pero no puede venir el hombre a la presencia de Dios si no es a través del Señor Jesucristo, que fue el único medio que podemos encontrar nosotros para estar delante de Dios. Porque fue el único que pudo soportar, pudo llevar y cumplir con todo lo establecido por Dios. Ahora nosotros tenemos esa oportunidad de estar en la presencia de Dios a través del Señor Jesús. Dice, porque voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hace junto todo esto para que nosotros podamos entender que realmente Él está con nosotros y nos lleva de la mano hasta la presencia del Padre mismo. Que no estamos solos. Esa es una cosa interesante para nuestra vida, de que nos debe dar esperanza, que nosotros tenemos esa oportunidad de algún día mirarlo cara a cara y convivir con Él. Y se fue entonces cuando María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Fue la oportunidad, cuando ahora sí, como dice aquí en la Escritura, que fue la primera mujer que fue y compartió de que el Señor Jesús había resucitado. Este es el Evangelio, de que el Señor resucitó. Ahora, lo hizo ella, lo hicieron los discípulos después, y lo podemos hacer nosotros. Si usted y yo realmente tenemos esa convicción de que el Señor Jesús vive y mora en nuestros corazones, que el Señor realmente ha resucitado por mí y por usted. Solamente se requiere que usted sea sensible a su voz. Seamos sensibles a lo que el Señor nos habla. Que creamos que el Señor resucitó, lo que hoy estamos celebrando, lo que hoy estamos proclamando, que Cristo resucitó. Y que Él vive y vive para siempre, a hoy y para siempre, en todo tiempo. Amén. Amén. Y es una cosa que nosotros debemos estar agradecidos delante de Dios. Que aunque no lo miramos físicamente, pero espiritualmente sí. Y esa es la oportunidad que el Señor nos da. Amén. ¿Algún comentario que tengan para concluir con este mensaje, con esta clase? ¿No tiene ningún comentario? Ahí, antes del perdón del pecado, tenía que montar un corderito, sacrificar un corderito. Por costumbre, el pueblo judío hacía eso, llevaba palomas, un cordero o animales limpios, puros, al templo para que fueran sacrificados y que se ofrecieran en holocausto para el perdón del pecado, tanto de la tribu o del pueblo el cual iba a ofrecer esa ofrenda. Esa era la costumbre. Pero ahora el Señor Jesús, Él se ofreció en sacrificio para usted y por mí. Ya no es necesario más que creer que el Señor Jesús murió por usted. ¿Alguna otra duda que tengan mis hermanos? ¿Preguntas? Adelante. Hace ratito estamos mencionando que ¿cómo sabemos que Dios nos habla a nosotros? Yo lo que aprendí que cuando nosotros oramos y pedimos, nosotros hablamos. Y cuando leemos su palabra, no importa que tantas veces hayamos leído la Biblia, algunas veces Dios nos abre los ojos y en la Biblia nos enseña lo que le pedimos. Y yo tengo entendido que es cuando Dios nos habla a nuestro corazón. Así es. Muchas veces leemos la Biblia, la leemos, pero muchas veces no entendemos. Y más sorprendente aún, déjenme le comento.
a un mismo versículo le puede llevar a diferentes aspectos de su vida. Un mismo versículo. Porque Dios es tan maravilloso que lo conoce. Y en su momento, el versículo o el pasaje bíblico que le está enseñando, le está hablando de una forma hoy. Y mañana, pasado mañana o el próximo año le va a hablar de otra forma. Pero el Señor le va a dar un mensaje. Y es cuando el Señor nos habla. ¿Amén? Mis hermanos, ¿alguien más? Muchas veces, bueno, me pasa a mí. Sí. Leo y no entiendo muy bien. Vuelvo a leer otra vez. Y a ver si le comento a mi hermano. Digo, yo no le metí a leer tantas veces, pero a veces no sé. Sí. La vuelvo a leer otra vez. O un par de días, o un par de tiempo, que haya leído esa escritura, pero la leyó por leerla. Sí, claro. Llega el momento que el Señor usa esa escritura, cuando vuelve a leerla, como que se le despeja la mente, como que se aclara lo que el Señor trató de decir. Una cosa que les voy a compartir, más o menos. Para ser maestro uno tiene que leer. Para ser maestro y prepararse para una clase uno tiene que leer mucho. Y prepararse para estar listo para exponer un comentario. Y hay ocasiones, hermanos, te lo digo por experiencia propia, que no lo entendemos también nosotros, como maestros, no los entendemos. Pero es importante que nosotros vayamos a las escrituras más atrás o más adelante. Se fijó ahorita cuando empezamos la clase, les pregunté, ¿quién es María Magdalena? ¿Qué sabe usted de María Magdalena? Eso tenemos que aprenderlo. Que para que el Señor nos hable, tenemos que ir a veces para atrás o irnos para adelante, para poder entender por qué nos está hablando el Señor de esta forma. Eso se llama contexto. Texto y contexto, sí. Entonces, es importante, mis hermanos, que aprendamos a discernir. ¿Verdad? ¿Quiere decir algo? Sí, acerca de lo que dice la escritura con versículo 7, dice, no me conoces porque aún no he subido a mi Padre. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra con sus apóstoles, pues todo lo veía buscar. Pero ahora ya había muerto y ahora ya había resucitado. Y antes de llegar a la presencia del Padre, no podía hacer nada. Dice la palabra de Dios allá a Moisés, ¿verdad? Allá en el monte Sinaí, le dice Dios a Moisés, quítate las sandalias, porque donde naces es lugar santo. Y no puede, porque Dios es santo, no puede tocar. Aún Moisés también le dijo a nuestro Padre Dios, hablando con él, le dice, déjame mirar tu rostro, no puedes verlo porque te mueres. Mira, te puedes mirarme a través de la peña, pero no puedes. En otras palabras, la persona no puede tocar al Señor. Pero cuando lleguemos a la presencia de Él, es porque llevamos a Jesucristo, pero antes no. Recordemos, mis hermanos, que nosotros como personas estamos constituidos por causa del pecado. Y la palabra lo dice. Por lo tanto, no podemos. No podemos. A María, no puedes tocar porque todavía no lleva la presencia del Padre. Espérate después, ya después se puede, pero ahorita no. Mis hermanos, no quiero quitarles mucho su tiempo para que paren, descansen y empecemos nuestro servicio. Y Dios les bendiga con que ustedes terminen.